Muy buenas tardes, Panamá. Hacemos un alto en nuestra programación regular para ponerlos al tanto de lo que ha ocurrido hoy con el juicio oral del expresidente Ricardo Martinelli. El 9º día de juicio continuó con la etapa de interrogatorio del perito Luis Rivera Calle, quien ha reconocido el material del contenido en los discos compactos que fueron incorporados por la Fiscalía como evidencias. Hoy también la sesión fue a puerta cerrada porque se está exponiendo información privada de los afectados, por lo que todo se está llevando a cabo solo en presencia de las partes. Hay más de 100 documentos que se deben revisar aún y que el perito Rivera Calle debe reconocer, informaron las autoridades. El fiscal dijo que hay 2 DVD que están pendientes de presentar ante el tribunal y que contienen información del disco duro de una computadora portátil de uno de los pinchadores. El juicio terminó por hoy, se va a reanudar el próximo lunes 22 de abril a las 2 de la tarde porque Martinelli tiene una cita médica durante la mañana. Vamos a escuchar en este momento lo que dijo el fiscal al concluir la jornada de hoy. Respecto al desarrollo de la audiencia, puedo indicarles, obviamente reconociendo la advertencia que nos ha hecho el tribunal de no revelar datos de ninguna persona, que hemos seguido viendo correos electrónicos en los cuales hay transcripciones de comunicaciones vía BlackBerry y también a través de la plataforma de WhatsApp, que son elementos importantes. Incluso hay los datos claros de los dispositivos de donde se han enviado estas comunicaciones, por ejemplo, enviado desde un iPad. Estas son las cosas que puedo revelarles, son datos interesantes que confirman lo que ya ha dicho el Ministerio Público al inicio de este juicio oral. Los invitamos a que sigan en sintonía de nuestro programa Juicio al Día a través de nuestro canal digital TVN Plus en tvn-2.com, donde daremos más detalles de todo lo que está pasando con el juicio oral del expresidente Ricardo Martinelli. Esto es de inmediato. Mientras tanto, ustedes sigan disfrutando de nuestra programación regular. Amigos todos, bienvenidos a Juicio al Día, nuestro programa especial que sigue el juicio oral del expresidente Ricardo Martinelli por los cargos de violación del derecho a la intimidad, inviolabilidad del secreto, peculado de uso y peculado de malversación. Bien, hoy miércoles 17 de abril la audiencia empezó pasada las 10 de la mañana y continuó a puerta cerrada ya que se retomó con la revisión de evidencia y el reconocimiento por parte del perito Luis Rivera Calle. Ayer iniciamos la revisión de una carpeta donde había 195 elementos o documentos, de los cuales revisamos 31. Hoy debemos entonces continuar con esta carpeta. Yo calculo que aproximadamente son 164 documentos que aún están pendientes de que el perito reconozca. El reconocimiento es documento por documento, así que creo que lo más probable es que nos tome el día de hoy. El fiscal Ricaurte González señaló que la gran cantidad de material que está en el proceso proviene de la investigación realizada del 2012 al 2014 y que el objetivo de esta revisión es para eliminar cualquier duda sobre la integridad de la evidencia presentada. Precisamente por esa razón es que se está haciendo esta revisión documento por documento. Ayer lo decía yo, si hay alguna duda por el tema del sello, entonces vamos a revisar documento por documento. De los más de 89 documentos que ayer se revisaron, ninguno fue desconocido por el perito. Él ya describió lo que había en ese disco compacto, ahora él está haciendo un reconocimiento documento por documento. Y hasta el momento ha reconocido todos los documentos que se le han expuesto, así que para nosotros esto es importante. La defensa ha hablado de la mismidad, entonces vamos a establecer la mismidad a través de esta inspección, a través de esta verificación, este reconocimiento, y hasta el momento todo marcha como lo ha previsto el Ministerio Público. La irresponsabilidad de tener un CD con un sello violado y que la Fiscalía no haya presentado la denuncia. Cuando sucede un delito, el funcionario que tiene conocimiento del hecho debió haber denunciado y lo ha traído aquí y no se ha hecho nada. Entonces a nosotros nos sorprende que el Ministerio Público consienta por omisión el hecho de que se violó y se cometió un delito. El tiempo que el tribunal determine, nosotros nos opusimos a que se hiciera por las condiciones de ilicitud. El tribunal lo decidió y nosotros tenemos la obligación de respetarlo, igual que respetamos las decisiones del magistrado juez de garantía. Pero fíjense que ahora está aflorando de que no se tenía competencia del 27 de junio
pero se le está dando valor a todo lo actuado por disposición de la Corte. Y segundo, el tribunal ha habido situaciones irregulares que ha subsanado y nosotros no estamos de acuerdo con las subsanaciones. Ya las reglas del juego estaban establecidas, pero nosotros haremos nuestras acciones legales en el marco de la audiencia. Hoy debe ser el último día porque mañana se ha comunicado que no hay oficina judicial, pero nosotros nos someteremos al horario y al calendario que disponga el tribunal. ¿Okay? El perito fue enfático. Luego que ustedes salieron del salón de audiencia dijo: no me voy a hacer responsable por lo que yo no pueda certificar que yo descargué en ese CD. Hasta el momento el perito ha dicho: todo lo que me están enseñando es lo que yo descargué. Y lo está viendo en detalle. Y lo está viendo en detalle y lo está viendo la defensa. Entonces, al venir a decir de que el perito no se hace responsable, por Dios, el perito delante del tribunal de juicio, bajo el principio de inmediación, está reconociendo los documentos que fueron descargados de los discos duros y que fueron grabados y volcados en el CD que fue presentado como evidencia digital. Se ha hablado de muchas de las víctimas, hay muchas de las víctimas y por reserva del asunto pues no queremos ahondar en el tema, pero muchas de las víctimas que han estado presentes en las audiencias y otras que no, pero se está dejando bajo el principio de inmediación constancia de que sí se realizaron intervenciones a correos, a WhatsApp, audios y geolocalización de las personas a las que se perseguían pues sin autorización judicial. Durante un receso al mediodía, el fiscal Ricaurte González dijo que el perito, además de identificar sin problemas lo presentado, señaló que la violación del sello puesto a uno de los discos pudo darse por distintas razones, como la temperatura a la que se somete el disco, la forma en que fue embalado o el trato que se le dio al embalaje. Bien, hoy también estamos a la espera del reparto de amparo de garantías presentado el lunes 15 de abril por miembros del Ministerio Público. El fiscal Ricaurte González aclaró que primero debe determinar al magistrado sustanciador del primer tribunal para tramitar así esta acción legal. Dependiendo de estos resultados, existe la posibilidad de suspender la audiencia por un periodo de tiempo. Vamos a escuchar las declaraciones del fiscal Ricaurte González. Hoy debe darse el reparto, debe quedar entonces claro cuál es el magistrado sustanciador del primer tribunal. Y bueno, a ellos les tocará entonces resolver esta situación. ¿Podrá suspender entonces? Sí, existe la posibilidad. Todo dependerá si lo solicitamos, todo va a depender de lo que el tribunal estime. Una vez que el tribunal de juicio le dé su informe, le rinda el informe que corresponde mediante ley, ellos deben preguntarle, hacerle un cuestionario, ellos deben contestarle al tribunal superior. Y entonces ellos deben resolver en esa autoadmisión si se suspende o no este juicio oral. La defensa. Bien amigos, y continuamos con el análisis de este juicio histórico. Hoy tenemos invitado en Juicio al Día. Quiero darle la cordial bienvenida a Samuel Quintero, abogado litigante, autor y ex fiscal. Bienvenido, abogado, a Juicio al Día. Primero que todo, la pregunta obligada para todos los que nos han acompañado, usted es el segundo, gracias por estar con nosotros, es ¿qué le parece el juicio? ¿Cómo le parece que ha transcurrido hasta el día de hoy, noveno día? Gracias, Blanca, es un gusto estar con ustedes y por supuesto me complace de partir con el programa. Me parece que el juicio hasta cierto punto trata de apegarse al procedimiento del código. Sin embargo, se han dado ciertas acciones por parte del tribunal que ha logrado el descontento de los intervinientes, especialmente del Ministerio Público, por la forma en que debe introducirse los elementos que ya un juez de garantías admitió. Y el tribunal ha pasado en ocasiones a señalar que este elemento debe ser introducido mediante lectura, debe ser introducido por reconocimiento o debe en un momento dado la persona participar como testigo o perito. Cuestiones que me parece no corresponden al tribunal de juicio, ya que eso fue materia debatida y decidida por un juez de garantías. Y es lo que nos ha llevado entonces a este traspié nuevamente con el amparo de garantías inclusive. Quiero hacer un paréntesis en eso que mencionaba del elemento. Cuando se acepta como prueba los DVD, ¿cómo no se deja claro la forma en la que se va a utilizar el mismo durante el juicio? Mire, el proceso penal tiene una serie de fases. Cada una tiene una normativa que lo establece y lo regula. En la fase intermedia, cuando se eleva el escrito de acusación, el Ministerio Público tiene la obligación de decir cuáles son esos elementos que lleva y que va a aportar para probar su teoría
del caso y se le da traslado a la defensa. Si en un momento dado la defensa llega a tener conocimiento de que hay evidencias o elementos de la cual no se le ha dado conocimiento, puede requerir al juez que se conmine al Ministerio Público para que se le exhiba, se le presente o se le dé copia. Y el juez tiene la responsabilidad de establecer un término hasta de 3 días para que ello se dé. Luego se dicta un auto de apertura a juicio donde se enumeran o enlistan todos los elementos, sean testimoniales, periciales, documentales o indicios o evidencias, por lo que es plenamente conocido por los intervinientes. Después de ello, lo que le corresponde al tribunal de juicio es simplemente permitir que se diligencien o se incorporen por las partes de acuerdo a su teoría y estrategia. No debe el tribunal pasar a repasar o a reproducir aquello que correspondía a otra autoridad en uso de sus facultades legales. Y por supuesto el Ministerio Público se ha sentido afectado y legitimado en un momento de acuerdo a su criterio para interponer una acción de amparo de garantías constitucionales. Precisamente, quería hacer un paréntesis también. Nuestro primer invitado, él había reconocido y describió el sistema como provocador de este juicio. Él decía que las partes buscaban utilizar todas las herramientas a su disposición para alcanzar el objetivo, la libertad o la condena, precisamente. Y luego de varios días en este proceso, yo le quería que mandara más en cómo veía las partes, precisamente, el rol de cada una, si lo ha visto actuar de la manera que deberían hacerlo. Bueno, entrar a calificar cuál ha sido el rol de las partes me parece que no es un poco prudente, porque depende de la estrategia de cada abogado. No sabemos en un momento dado cuáles son sus intenciones. Hay ocasiones en que la defensa o el Ministerio Público deja de hacer para hacerlo más tarde. Okay. Depende de esa pericia que tengan ellos en el litigio cotidiano. Lo que sí es cierto es que en un momento dado la atención ya no está sobre ellos, está sobre la actuación del tribunal. Así es. Y por supuesto, en ciertas ocasiones la defensa cuestiona, ahora le corresponde al Ministerio Público. Lo que sí puedo adelantar es que este es un sistema de partes. El juez es imparcial e impartial y debe en un momento dado procurar que cada parte eleve su teoría y su estrategia y tener mucho cuidado en intervenir en un momento dado, sugerir o provocar que las partes modifiquen sus estrategias porque eso puede afectar derechos. Sin lugar a dudas. Es más, hemos podido ver en el lenguaje corporal al finalizar cada juicio al día durante estos 9 días, prácticamente la defensa en muchos días salía con un semblante inclusive como, no digamos felicidad, pero había un poco de relajación en su rostro y por la parte del fiscal sí había mucha preocupación, inclusive en las cosas que también comunicaba a la nación, había mucha preocupación de cómo se estaban llevando el juicio durante cada minuto y cada hora que pasaba. Correcto, hay una... O sea que la estrategia es la palabra clave. Hay una práctica que se da en el litigio. Antes de ir a un juicio, debes conocer quién es la autoridad judicial que se te va a asignar, cómo piensa, cómo actúa, porque dependiendo de eso sabrás cómo en un momento dado abordar en tu argumentación o en tu actividad probatoria al juzgador. Aquí las partes se han encontrado con muchas sorpresas y con criterios que en toda su trayectoria no habían visto. Ahora, el juicio del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, tiene varias connotaciones. Primero, un exmandatario. Segundo, miembro del Parlacén con percepción de influencia política y económica, pero sobre todo tiene algo, acapara la atención nacional e internacional. Y tanto los intervinientes como el mismo tribunal se puede ver envuelto en una situación de por querer quedar bien, considerando que su prestigio está envuelto, hacer de más o hacer de menos. ¿Considera que realmente eso pueda pasar? Claro que sí, tenemos todas las cámaras pendientes, existen abogados escrutando cada momento lo que está sucediendo y opinando públicamente. Y por supuesto, todo ser humano quiere quedar bien. Bueno, y sin dejar de lado el elemento de la aspiración política, que eso todavía no se termina de resolver. Así es, y he visto, principalmente en el caso de Martinelli, algunos funcionarios judiciales que incluso en sus intervenciones hablan de crear docencia, es decir, enseñarle a las partes. Lastimosamente, el derecho es interpretativo y aplicativo y depende de los criterios y los criterios varían. Y por supuesto, vuelvo y reitero, tanto la defensa como el Ministerio Público y el mismo tribunal pueden verse en un momento dado presionados por saber que tienen toda una atención pública y eso llevarlos a actuar
o no actuar en la debida forma. Y para eso están los correctivos, tanto legales como constitucionales, y le corresponderán a los superiores entonces revisar esa actuación. Bien, vamos a retomar el tema del DVD. El DVD del conflicto, esta prueba tan importante para el fiscal que luego hace que recurra a un amparo de garantías. Y la pregunta realmente es, ¿de qué manera afecta un recurso como el amparo de garantías la continuidad del juicio? No necesariamente lo afecta. Inmediatamente se presenta el escrito, se interpone la demanda ante el Tribunal Constitucional, este debe entrar a verificar si el escrito reúne los requisitos generales de toda demanda y los requisitos específicos que establece el libro cuarto del Código Judicial. Y en esa revisión, si encuentra que el daño causado por ese acto que se está imputando es inminente y grave, puede o no, como lo señaló el fiscal en entrevista previa, decidir si suspende o no el acto. Bien, cuando se presenta el amparo de garantías, hasta ese momento no se había permitido ver lo que había dentro del DVD, pero al día siguiente, en la siguiente audiencia, sí se permite. ¿Eso no importa para nada? ¿El amparo continúa su proceso? Mire, sí puede importar, porque una cosa es la formalización que hace el Ministerio Público con su demanda, pero eso puede permitir en el evento de que se admite de que entren terceros interesados o afectados, y ellos pueden plantear dentro de su argumentación como elementos a considerar por parte del Tribunal Constitucional que el mismo tribunal que negó previamente el examen o exhibición del contenido de un DVD, ahora lo está permitiendo. Entonces, ¿en qué se sustenta esa contradicción? Le tocará a los magistrados de admitirse la demanda de amparo rendir un informe explicativo sobre por qué inicialmente no y ahora sí. ¿Y marcaría un precedente en lo que resta del juicio? Por supuesto que sí, porque ya en el resto de caudal probatorio que tenga el Ministerio Público se le puede facilitar la aportación o la exhibición de los mismos y que sean debidamente incorporados para la valoración del juez en la sentencia. Bien, en cuanto a historia se refiere sobre la utilización del recurso de un amparo de garantía, hablábamos tras bastidores que fue a raíz del año 2000 aproximadamente, que se permite entonces que la Fiscalía pueda hacer uso del mismo, antes era solo la defensa. Inicialmente el Ministerio Público no tenía esa facultad, pero posteriormente se reforma el libro tercero del Código Procesal, del Código Judicial, y se establece la facultad del Ministerio de poder acudir en vía de amparo. Y desde allí los fiscales, cuando consideran de que la actuación de un funcionario judicial no se circunscribe al debido proceso o afecta a garantías fundamentales para ellos también como parte procesal, tienen la legitimidad para interponerlo. Y lo otro que me comentaba, que no solamente la defensa y el Ministerio Público pueden hacer uso del mismo, sino que cualquier persona también puede presentar un amparo de garantías. El amparo es una acción pública que cualquier persona puede presentar a nombre de otro. Como habrás visto recientemente, el habeas corpus también es una acción pública. Es correcto. Y una persona que no tiene nada que ver... Que nadie sabía de dónde había salido realmente, o la relación que tuviera. Interpone la acción y eso provoca que el tribunal tenga que darle trámite y pronunciarse. Bien. Diferencias entre un testigo y un perito, también ha habido un poco de enredo, de confusión con el tema, porque el señor Calle entra como perito y luego pasa a otra posición de testigo, ahora nuevamente es perito. ¿Qué sucede realmente con esas funciones o esos nombres más que todo? Mira, esas en acciones. Palabras muy sencillas, un testigo es aquel que presencia un hecho, por lo general de relevancia antes de que nazca el proceso. El perito interviene cuando ya el proceso se ha entablado y va a conocer una materia que requiere conocimientos técnicos o científicos y da en muchas ocasiones una descripción o una opinión conclusiva. No todos los peritos terminan dando conclusiones. Pueden acudir, describir un objeto y simplemente allí se limita su actuación. Eso no lo convierte necesariamente en un testigo, porque él, para acudir allí, tuvo que tener conocimientos técnicos o especiales y colaborar con el Ministerio Público en la obtención de la información, en la preservación, en la elevación de la cadena de custodia, y eso entra lógicamente con un término de especialidad. No es un testigo común. No es un testigo común. Bien, bueno, en este momento se está llevando las audiencias a puerta cerrada por la importancia de la reserva de la intimidad de lo que se está viendo dentro de esa información de los DVD. ¿Qué podemos esperar de ahora en adelante? Bueno, lo que podemos esperar es que se trate de preservar esa intimidad por parte del tribunal para lo que es el público en general. Lo que no se puede es limitar en alguna medida
al conocimiento de las partes o intervinientes, porque lógicamente se van a sentir nuevamente afectados, e interponer los recursos legales posterior a una sentencia, que pueden ser de casación o de anulación, o más allá, repetir la conducta del Ministerio Público ensayando una acción de amparo de garantías constitucionales. Bueno, y eso sería nuevamente un paso para adelante, 2 pasos para atrás, y eso se podría ir mucho más largo. Correcto, de allí la importancia de la serenidad del tribunal, de meditar en debida forma, aunque en oralidad se da, todo tipo de decisiones, a efecto de que no se den dilaciones indebidas o injustificadas. Y las partes, cuando acudan a los recursos o acciones que le dispensa la ley, lo hagan realmente motivados por una necesidad o una inminencia del daño. Abogado Samuel Quintero, muchas gracias por estar con nosotros en Juicio al Día. Ha sido muy interesante escuchar su conocimiento y para que nos amplíe también un poco sobre la información penal en cuanto se refiere a la legalidad sobre lo que sucede en el Juicio al Día del expresidente Ricardo Martinelli. Gracias nuevamente por su compañía. Amigos todos, hoy el juicio terminó temprano porque se reportaron ciertos problemitas con el sistema de aire acondicionado, por lo que se va a retomar el lunes 22 de abril a las 2 de la tarde, ya que Ricardo Martinelli también tiene que asistir a una cita médica en la mañana y recordemos que estamos también en Semana Santa. Bien, vamos a continuar entonces con la revisión de pruebas a puerta cerrada para el día lunes. Y usted recuerde que puede consultar toda la información en tvn-2.com, dejar sus preguntas, comentarios a través de nuestras redes sociales, nuestra cuenta @TVN Noticias, utilizando siempre el hashtag Juicio Martinelli. A todos ustedes, buenas tardes. Nos vemos en la edición estelar.